esta oportunidad me parece pertinente la idea de incluir un video para este tema, que es el componente de los objetivos de aprendizaje. Hasta el momento nosotros trabajamos con la dimensión organizacional del diseño al trabajar con la fundamentación y la contribución de esperada, es decir, el por qué y el para qué de la actividad de capacitación que estamos diseñando. Luego trabajamos también con la dimensión interpersonal del diseño al elaborar los componentes del perfil del participante por un lado y por otro lado el perfil del instructor. En esta instancia ya estamos entrando en la dimensión didáctica del diseño, de alguna manera lo que podríamos llamar el corazón del diseño de capacitación. Y como primer componente vamos a trabajar con lo que se llaman los objetivos de aprendizaje. En primera instancia me gustaría hacer una distinción entre los objetivos de aprendizaje y la contribución esperada. Ustedes recuerdan que cuando nosotros trabajábamos con la contribución esperada, nos referíamos al para qué de la capacitación, ¿sí? Al para qué en términos de resultados esperados en la organización y resultados esperados en las personas en términos de capacidades a desarrollar en sus puestos de trabajo. Cuando nosotros nos referimos a objetivos de aprendizaje también vamos a hacer referencia a un para qué, ¿sí? Pero en esta instancia lo vamos a hacer refiriéndonos al contexto de la formación. Es decir, que la distinción entre contribución esperada y objetivos de aprendizaje estaría dada por el contexto. Cuando nosotros hablamos de contribución esperada, el contexto es el contexto organizacional y el contexto de las personas en sus puestos de trabajo. En cambio, cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, nos estamos refiriendo a aquello que va a suceder en el contexto de la formación, en el contexto del aula, ¿sí? Esa es la primera distinción que vamos a hacer. Los dos son un para qué, pero cada uno en un contexto diverso. Entonces, cuando hablamos de objetivos de aprendizaje, nosotros nos referimos a aquellos logros esperados por parte de los participantes en el contexto de la formación, ¿sí? Aquello que se espera que los participantes puedan lograr en el contexto del aula, en el contexto de la capacitación. Como primer punto tenemos que tener en cuenta que estos objetivos involucran una acción y un tema o un contenido, ¿sí? Es aquello que la persona va a hacer con respecto a un determinado contenido. Entonces vamos viendo que los objetivos de aprendizaje y los contenidos tienen una correlación casi simultánea, ¿sí? Porque cuando pensamos en objetivos de aprendizaje, necesariamente tenemos en mente ciertos contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de la capacitación. En este sentido, podemos decir que el objetivo de aprendizaje está formado por una acción o una conducta más un contenido, ¿sí? La pregunta clave en este sentido que nos tenemos que hacer es ¿qué queremos que logren los participantes con ese contenido o con respecto a ese contenido? Supónganse que el contenido que yo estoy pensando es un diseño de capacitación, o mejor dicho, una actividad de capacitación. El objetivo que espero que logren los participantes en el contexto del aula es que puedan diseñar una actividad de capacitación. Fíjense que diseñar sería el verbo y actividad de capacitación es el tema o el contenido del que voy a hablar a lo largo de mi curso. Ese sería un objetivo de aprendizaje. Hay 3 puntos o características importantes de los objetivos de aprendizaje que debemos tener en cuenta a la hora de redactarlos. El primero es que tienen que ser realistas, ¿sí? Tienen que tener conexión con la actividad del participante y con el contexto de formación en el que nos estamos desarrollando. En segundo lugar, tienen que ser posibles. Tienen que ser posibles y factibles de realizarse en el aquí y en la hora de la formación. Es decir, tienen que ser algo que pueda lograr el participante en este marco, en este contexto, en este momento y en este lugar. Y por último, tienen que ser también desafiantes, es decir, tienen que permitirle al participante un avance desde el lugar en el que se encuentra, que no quede estancado, que implique un aprendizaje, que implique ir un poco más allá. Entonces, posibles, realistas y desafiantes. Esas serían 3 notas que deberíamos contemplar a la hora de pensar los objetivos de aprendizaje. Y en esta instancia nosotros vamos a poder ver que hay 2 formas de redactar objetivos. En este caso nosotros vamos a presentar las 2 formas y ustedes van a elegir la que más les guste y la van a respetar en toda la redacción de los objetivos de aprendizaje.
Una de las formas, tomando el ejemplo que dije anteriormente, sería la siguiente: que los participantes logren diseñar una actividad de capacitación. La segunda forma sería expresarlo directamente así: que los participantes diseñen una actividad de capacitación. En la primera opción vemos que el verbo está en infinitivo y en la segunda opción el verbo ya está conjugado. Cualquiera de las dos opciones pueden utilizar y la respetan en todos los objetivos de aprendizaje que redacten. Y fíjense que hay que tener en cuenta que los objetivos tienen que contemplar a los contenidos, es decir, que tiene que haber un equilibrio entre estos dos componentes. No puedo tener 10 unidades de contenidos y plantear solamente 2 objetivos. Tampoco la relación tiene que ser de 1 a 1, pero sí tengo que tratar de que todos los contenidos estén de alguna forma contemplados en los objetivos de aprendizaje. En este sentido, me gustaría que ustedes, en el foro que vamos a plantear en este bloque, puedan ejercitarse en la redacción de los objetivos. Y para esto, les sugiero que tomen la lista de verbos en el archivo denominado Mager, verbos para redactar objetivos. Allí van a tener distintos verbos que van a ver que hacen referencia a distintos tipos de contenidos. Es decir, hay verbos que hacen referencia a contenidos de tipo conceptual, otros verbos que hacen referencia a contenidos procedimentales y otros, como valorar, reflexionar, que hacen más referencia a contenidos de tipo ético-valorativos o actitudinales. Entonces repasamos. Son aquellos logros que esperamos que logren los participantes en el contexto de la formación. Aquello que se espera que el participante pueda hacer y como tales deben estar redactados desde la perspectiva del participante. Es decir, no debe ser el docente el protagonista en la redacción de objetivos, sino el participante. Por lo tanto, no sería correcto redactar un objetivo del tipo brindar información sobre tal tema, porque eso es algo que va a hacer el capacitador o el docente, no es algo que va a realizar el participante. Entonces, repasando, los objetivos son aquellos logros que se esperan de los participantes en el contexto de la formación. Como tales, deben estar redactados desde la perspectiva del participante y tienen que ser realistas, posibles y a la vez desafiantes. Y nuevamente recordamos que un objetivo de aprendizaje incluye una acción y un contenido. La pregunta clave para redactar objetivos es: ¿qué queremos que logren los participantes en relación con este contenido? ¿Cuál es la conducta y cuál es el contenido que tenemos? Y ahí vamos a tener una variedad de objetivos que van a estar vinculados con los contenidos. Va a haber un equilibrio entre el componente de los objetivos de aprendizaje y los contenidos. Espero que esta explicación haya sido clara y que a partir de este momento ustedes puedan ponerse a hacer el ejercicio de redactar sus objetivos de aprendizaje y puedan volcarlos en el foro para que entre todos podamos socializar dudas, inquietudes o simplemente que yo pueda hacer una devolución sobre la evolución que van teniendo en la redacción de este componente. Por ahora, nada más. Esta semana vamos a dedicarnos a trabajar con los objetivos de aprendizaje y los contenidos y la próxima entrega va a consistir en todas las modificaciones a las entregas anteriores más estos dos componentes, objetivos de aprendizaje y contenidos. Gracias y espero que puedan participar, presentar dudas, inquietudes, consultas con respecto a estos contenidos o a otros. Muchas gracias.